el tema ISPO, es el panel Los paradigmas del derecho de autor con las nuevas tecnologías. Este panel es moderado por Pablo Páez. Pablo Páez es abogado y filósofo de la Universidad de La Sabana. Cuenta con más de 30 cursos de profundización en propiedad intelectual y derecho privado, entre ellos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Universidad de Harvard y la Universidad de Ginebra. Ha sido profesor universitario y gestor del curso Copyright X de la Universidad de Harvard en su capítulo para Colombia desde la Universidad de La Sabana. Actualmente es secretario general del Centro Colombiano del Derecho de Autor SECOLDA y asociado de propiedad intelectual en Baker McKenzie. Le doy la palabra a Pablo. Bueno, muchas gracias. Ahorita cambio de rol entonces de presentador a moderador del panel. Para mí realmente es un gusto presentarles a nuestros panelistas que me acompañan hoy, porque son personas de las que no solo he aprendido muchísimo desde la Junta Directiva de SECOLDA, sino además con quienes comparto un curso muy grande con nuevas tecnologías y su relación con el derecho humano. Entonces, bienvenidos. De verdad me alegra mucho compartir esta mesa con ustedes y para no dar más largas, voy a presentar a cada uno. A mi izquierda, derecha de ustedes, me acompaña la doctora Mónica Morales. La doctora Mónica es abogada de la Universidad Externada de Colombia, especialista en Derecho Contractual y Relaciones Jurídico-Comerciales de la misma universidad. Tiene un LLM en Propiedad Intelectual y Derecho de Información y Tecnología de Ohio State University. Cursó el programa durante el trabajo como asistente de investigación en materia de drones, robots y privacidad. Y actualmente es profesora titular de la Universidad Externada de Colombia, abogada líder del Banco de la República, es miembro del Centro Colombiano del Derecho de Autor y su actividad de investigación académica actual se centra en inteligencia artificial, robótica, blockchain y digital. Nos acompaña también en este panel el doctor Julián Ruiz. Julián Ruiz, como ya saben, presidente del Centro Colombiano del Derecho de Autor, es abogado de la Universidad de La Sabana y especialista en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes, asociado de propiedad intelectual de Baker McKenzie y ha sido reconocido por las publicaciones Chambers & Partners y Best Lawyers como uno de los abogados más destacados en Colombia en las áreas de propiedad intelectual y derecho de autor. Ha sido profesor del capítulo colombiano del curso Copyright X de la Universidad de Harvard y conferencista sobre temas de nuevas tecnologías, inteligencia artificial, NFTs y Fashion Law en diferentes universidades. Y nos acompaña finalmente, pero no menos importante, José Roberto Herrera, quien es socio director desde el año 2011 de Herrera Díaz Abogados, firma especializada en Derecho de Propiedad Intelectual, Medios y Entretenimiento, es magíster en Propiedad Intelectual del Instituto Max Planck para la Propiedad Intelectual de Múnich del año 2008. Es profesor y conferencista de Propiedad Intelectual y Derecho del Entretenimiento de diversas universidades nacionales e internacionales. Presidente del Comité de Derecho de Entretenimiento de la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual ACIPI, expresidente del Comité de Derecho de Autor de ACIPI, líder del Subcomité de Estándares Mínimos de Derechos de Imagen de la INTA, miembro de la Junta Directiva de SECOLDA, ha sido árbitro designado por las partes ante la Cámara de Comercio de Bogotá en conflictos de propiedad intelectual y ha sido mediador inscrito ante la Organización Mundial de Propiedad Intelectual y asesor en diferentes desarrolladoras nacionales e internacionales de videojuegos y de la ISL. Entonces, para dar inicio a este panel, la dinámica va a ser que cada uno de los panelistas que me acompañan va a hacer una breve presentación y al final vamos a tener unas preguntas en común para que discutamos un poco más los temas que vamos a ir viendo en el desarrollo del panel. Doctora Mónica, un gusto acompañarte. Muchas gracias, Pablo. Buenas tardes. Buenas tardes. Es un gusto para mí estar aquí, gracias a SECOLDA, su junta directiva, su presidente y pues a tan calificada audiencia el día de hoy. Yo el día de hoy voy a hablarles un poco de las interacciones que hay entre inteligencia artificial y derechos de autor. Este es un tema que me apasiona mucho y que de todas maneras es muy poco el tiempo para todo lo que abarca, pero trataré de centrarme en algunos puntos de interés. Para hablar rápidamente sobre el concepto de inteligencia artificial, no hay consenso, no existe una definición unívoca. Sin embargo, ya empiezan a haber atisbos de consenso en la medida en que en documentos oficiales de la OMPI ya se está haciendo
conceptos comunes en relación con inteligencia artificial, e incluso en la legislación colombiana ya tenemos un concepto de inteligencia artificial referido a otro tema, como es el de infraestructura de datos. Por inteligencia artificial vamos a considerar ese conjunto de tecnologías y ciencias de la computación que lo que buscan es emular la inteligencia humana, lo que buscan es emular el funcionamiento del cerebro, cómo pensamos y cómo actuamos de forma inteligente. Inteligencia artificial es un término que no suelen usar los programadores, realmente está más fuera, es un uso que se hace más en la academia y en otros ámbitos, porque ellos se refieren propiamente a las aplicaciones y concretamente machine learning o aprendizaje automatizado y deep learning o aprendizaje profundo, del que seguramente han hablado. Yo me voy a referir a estos dos porque son los que hacen más referencia a la creación de obras artísticas. En concreto, la forma como ha evolucionado la inteligencia artificial en el arte, yo la dividí en 4 partes. Una, inteligencia artificial ejecutora, otra transformativa, generadora, y de la que vamos a hablar más hoy en día, la inteligencia artificial creativa, entre comillas. ¿A qué me refiero con esto? Desde los años 70 vemos a Harold Cohen viendo cómo una máquina estaba haciendo una obra artística que él mismo programó. Aquí simplemente estaba ejecutando órdenes la máquina. Por eso yo pongo en mi interrogación si realmente era inteligencia artificial. Ya veremos por qué esto ha avanzado tanto. Pero pues, esto es él empezó desde los 70, 80 a hacer este tipo de cosas. La inteligencia transformativa, inteligencia artificial transformativa, ya es cuando los algoritmos logran imprimir, transferir un estilo artístico. Esto podría ser con otro tipo de obras, también obras musicales, audiovisuales, videojuegos, de los que nos hablará mi copanelista. Pero el ejemplo en obras artísticas es cómo a partir de una fotografía el algoritmo puede transformarla en estilo Monet, estilo Van Gogh, Cézanne o Ullí, o cualquier otro. Entonces, por ejemplo, en la portada de mi presentación estaba una emulación de una obra de Van Gogh hecha por el Google Dream Project. Entonces, aquí lo único que hace es transformar. La IA generadora, que fue la última vez de la que hablé en Secolda sobre inteligencia artificial, era una novedad en ese momento, en 2019, y son unos algoritmos que ya lo que buscan es generar obras a partir de unas referencias que tienen en la que fueron entrenados, pero genera a partir de esas referencias. Lo realmente nuevo hoy ya es la inteligencia artificial creativa. ¿Cómo funciona esto? Entonces, básicamente se entrena el algoritmo con unas entradas. Estas entradas podrían ser datos, podrían ser obras de dominio público, obras protegidas. Para nuestros efectos, pensemos que son obras protegidas. El algoritmo, hay 2 tipos de algoritmo, el discriminador y el crítico, y el generador. El generador va emitiendo imágenes random y el crítico discriminador le va diciendo si está bien o está mal, si eso es una flor o no es una flor. Y él va, ese ciclo vuelve y sucede, y el algoritmo va aprendiendo, va mejorando en cómo detectar o en cómo generar una flor. Así funciona la inteligencia artificial generadora, y así se hizo el proyecto de Next Rembrandt, y esta obra que fue subastada en Christie's por $432.500, hecha completamente pues, por un algoritmo generado. ¿Cuál es la diferencia con la inteligencia artificial creativa? Este es un proyecto de la Universidad de Rutgers en que lo que se hizo fue alimentar el algoritmo con muchísimas imágenes, 8.000 pinturas de toda la historia del arte, pero para que el algoritmo se apartara de esas referencias, para que creara algo nuevo, para que innovara, para que a partir de esa historia del arte, el algoritmo creara realmente algo nunca visto. Y podríamos discutir horas, pero este es el resultado. El resultado es apartarse de las referencias en las que fueron entrenadas. Entonces, por eso, aquí ya empiezan a surgir algunas preguntas o a tener mayor importancia en algunas preguntas fundacionales y fundamentales del derecho de autor.
Entonces, los puntos de interés que yo voy a plantear a partir de esta explicación muy rápida de cómo funciona y cómo interactúa la inteligencia artificial en el arte es las obras creadas mediante o por sistemas de inteligencia artificial, si es que podríamos hablar de que son obras, podríamos hablar de que son creadas, todo esto entre comillas, y también infracción, si es que la hay, de obras protegidas por sistemas de inteligencia artificial. ¿Hay otros temas de interés? Claro, como la protección misma del sistema y como el uso de inteligencia artificial, por ejemplo, para otros efectos del derecho de autor, como el registro de obras, pero no alcanzo a referirme sobre eso. Entonces vamos a los primeros puntos de interés. Obras creadas mediante o por sistemas de inteligencia artificial. Cuando estamos frente a la inteligencia artificial, que yo llamé ejecutora, transformativa y hasta la generadora, realmente hay mucha intervención humana. Y el humano es el que le brinda las referencias, entrena el algoritmo, le dice de alguna manera, le da las instrucciones de qué es el resultado, los outputs esperados, pero sigue habiendo bastante o más o menos intervención humana, y en ese proceso, vuelvo a mi imagen, en este proceso tanto de entrenar al algoritmo como incluso de configurarlo, sigue habiendo intervención humana y podríamos decir, bueno, aquí hay un humano, el que cura, hace un aspecto curatorial de las entradas, de pronto el programador mismo que hizo el algoritmo y de pronto el usuario, porque no siempre, pues obviamente el programador es el mismo que usa el algoritmo para efectos artísticos. Entonces, podrían haber muchos seres humanos alrededor y aquí nos podríamos preguntar, bueno, ¿qué pasa cuando ya deja de haber demasiada intervención humana? Podemos hablar de autor, podemos hablar de creatividad, de que esto es una obra producto del ingenio humano, y aquí empezamos a discutir o podríamos preguntarnos en torno a aspectos fundamentales del derecho de autor y del que hablamos esta mañana, es que el derecho de autor es antropocentrístico. El derecho de autor se basa en que el autor es una persona natural, es un ser humano. Estamos hablando de que la creatividad es inherente a la humanidad misma. De hecho, aquí les traigo unos extractos, una sentencia de la Corte, una ponencia de la última ley que modificó la ley 23, y en todos se establece que esto es una condición humana. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que ya hay discusiones en la OMPI y en varios foros de las distintas oficinas y autoridades de derechos de autor discutiendo si vamos o no a proteger a través del derecho de autor estas obras creadas mediante o por sistemas de inteligencia artificial. La respuesta es diversa en distintas legislaciones, por supuesto, y en distintas aproximaciones. Unas que consideran que el autor es una persona natural, la creatividad es inherente al ser humano, y la originalidad, si pensamos en la originalidad como requisito, pues también está atado a la humanidad, es producto de la personalidad del autor, es producto de una decisión subjetiva. Hay otras legislaciones en las que podría haber más flexibilidad y probablemente más cabida a la discusión e incluso que eventualmente se otorgue autoría o titularidad a obras creadas mediante o por sistemas de inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, la OMPI menciona que en India hay un test de creatividad y que de alguna manera, en la medida en que vean creatividad en la obra, casi que no importa de dónde venga, hay un régimen flexible en el cual se podría prever una protección. Asimismo, en Reino Unido se prevé las obras creadas por computador, aunque en la previsión se establece que se dará la protección a la persona que dispuso todo para que el computador creara la obra. Cuando ya no hay esa intervención humana, ahí empiezan a haber otra vez los problemas. De hecho, la directora de la oficina de Reino Unido dijo, hay casos en los que nosotros no sabemos qué hacer, porque es que sí, es obra creada por computador, pero no hay intervención humana, o aparentemente no la hay. De hecho, en febrero
de este año, febrero 14 de 2022, por segunda vez la Oficina de Estados Unidos negó el registro de una obra creada por un sistema de inteligencia artificial y en la que el solicitante expresaba que había sido creada sin intervención humana. Y Estados Unidos, la oficina negó ese registro. Japón tiene otras aproximaciones, por ejemplo, más ligadas a quién invirtió. Eso en cuanto a las discusiones sobre la autoría. Pero entonces algunos dicen, no, pero no hablemos de autoría, porque autor solo es persona natural. Más bien pensemos a quién le vamos a asignar los derechos patrimoniales de estas obras. Y entonces también la OMPI y las oficinas han analizado esto desde el punto de vista de las distintas teorías que fundamentan los sistemas de derechos de autor y han dicho, ¿realmente se necesitan incentivos? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos con otorgar estos derechos patrimoniales? Retribuir un esfuerzo. Muchas veces los sistemas de inteligencia artificial pueden crear obras en segundos, mientras un artista quiere hacer una obra pictórica y demora días, meses, años. Un sistema de inteligencia artificial de pronto entrenado con grandes bases de datos de los gigantes de la tecnología, pueda durar simplemente segundos en hacer obras artísticas que bien se pueden vender subastar en Christie's en miles de dólares. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer? ¿Será que vamos a utilizar la figura de obra por encargo o va a ser una cotitularidad entre quien le dio las entradas, los inputs al algoritmo y quien programó? Entonces ahora los programadores van a ser los artistas y aquí viene un poco de discusiones sobre si el derecho de autor es el sistema idóneo para proteger este tipo de obras. Si vale la pena, por ejemplo, darle todo ese tiempo de protección a los derechos patrimoniales de este tipo de obras, ¿sí? Y entonces decimos, bueno, mínimo 50 años, 70 años, 80 años, y vienen todas estas discusiones de cuando un algoritmo puede hacerlo con esa rapidez y un poco lo que mencionaba el doctor Rengifo del sentido de justicia. Ponderar las industrias, los intereses que pueden tener las industrias creativas en este tipo de sistemas creadores que en el ámbito de videojuegos, estos sistemas de inteligencia artificial hacen los videojuegos interminables, crean mundos y se vuelve para el usuario maravilloso, pero venimos a ponderar cuál es la situación de los artistas. El otro punto de interés, ya para cerrar, me quedan pocos minutos, es de qué manera, si es que esto ocurre, podría considerarse infracción la forma como se alimenta, cómo se entrenan los algoritmos. Y es porque, les decía, los inputs pueden ser datos, pueden ser del dominio público, pero también pueden ser obras protegidas. Y entonces aquí en la entrada habrá infracción por reproducción y en la salida habrá infracción en la medida en que no se pide autorización por hacer obras derivadas. Y aquí hay una discusión desde el punto también diferentes legislaciones podrían tener soluciones distintas, incluso en los Estados Unidos bajo el concepto de fair use. Hay investigadores que dicen sí es fair use, otros que dicen que no, y también depende cuáles sean los outputs, un poco lo que decía el doctor Córdoba hace un momento. Muchas veces se cae el fair use porque daña el mercado, y es que el sistema de inteligencia artificial tiene como outputs obras que compitan con los artistas, de los cuales él se entrenó, pues claramente no pasaría este criterio de fair use. Otros dicen, no, es que cuando el sistema de inteligencia artificial está procesando o está siendo entrenado, solo procesa, no aprecia como lo haría un ser humano, no viene a explotar como lo haría un ser humano, está simplemente procesando y él no tiene ningún tipo de apreciación subjetiva. Esto no es reproducción. Y aquí podríamos quedar. Otros podrían decir, no, esto tampoco es obra derivada, ni siquiera, y habría distintas consideraciones. Simplemente para cerrar,
yo planteé algunas reflexiones y es que la OMPI en este momento, junto con las oficinas y autoridades de derecho de autor, están pensando en plantearse correctamente las preguntas. Más que en respuestas, están diciendo, queremos tener claros cuáles son los puntos de interés, los problemas y además qué es lo que queremos legislar. A mí siempre me preguntan en este tipo de foros, ¿tendremos que cambiar la ley? ¿Para qué? ¿A quién queremos? Lo primero que tenemos que pensar es, como política queremos equiparar la creatividad humana a la artificial, queremos darle más importancia a la creatividad humana que a la artificial. ¿Qué es lo que queremos hacer? Primero, ¿qué es lo que queremos proteger? ¿Cuáles son los intereses detrás que se buscan proteger por los sistemas de derechos de autor? Reivindicar la posición del artista, un análisis interdisciplinario en la que también la industria pues tome partido, porque a la industria sí le interesan muchísimo este tipo de obras, y volver la mirada a las preguntas esenciales. Y es, este tipo de tecnologías nos hace pensar en lo básico, qué es el autor, qué es la creatividad, qué es una obra. Muchas gracias. Mónica, muchas gracias por esa presentación. Yo creo que no solo para mí, sino para todos, es realmente muy nutritivo volver a darnos cuenta que estas nuevas tecnologías, en último, lo que hacen es traer al debate las figuras que nosotros damos por sentados, que creemos que ya están definidas y completamente cerradas, al menos en el debate académico. Pensando en eso y pensando en esas figuras que vuelven a ponerse en tela de juicio y en tela de discusión, me gustaría darle paso ahorita al doctor Ruiz, al doctor Julián, para que nos hable un poquito, y espero no estar haciendo un spoiler, de cómo dentro de esas figuras que vuelven a ponerse en tela de juicio, pues podría uno llegar a pensar si hay medios de expresión que puedan ser realmente novedosos y que supongan esta serie de discusión. Expandió toda la presentación. Muchas gracias, Pablo. A mí me corresponde hablar sobre NFTs, y este es un tema medianamente novedoso, del cual se está hablando muchísimo, se volvió algo bastante trendy, y quisiera que tomemos este espacio simplemente para entender también qué es justamente el NFT. Voy a poner mi cronómetro también porque así como le hemos exigido a los demás, también tengo que cumplir. Y quisiera comenzar primero con este tema, y es hacerles una pregunta a ustedes. ¿Qué harían con 91.8 millones de dólares? Y resulta que esta obra que ustedes ven acá es el NFT más caro de la historia. Este solo NFT, en realidad esta imagen, porque ya les voy a contar un tema bien interesante, esta imagen, que se llama The Merge, del artista Pac, logró recolectar 91.8 millones de dólares. Esta persona pues, se volvió multimillonaria con solamente esta imagen. Pero lo más interesante de esta imagen es que ni siquiera es un solo NFT. Esta imagen está fraccionada en múltiples NFTs y en múltiples pequeños pedazos de cuadros negros y cuadros blancos, y ustedes lo ven en realidad. Y las personas pagaron por un cuadrito píxel negro o un píxel blanco o gris entre $299 y $575. Hasta ahí de pronto no suena tan descabellado porque no es una cantidad tan grande entre 200 y 500, pero quizá para comprar un cuadro negro o un cuadro blanco puede ser algo extraño. Siguiente. Ya. Pero tengo otro ejemplo aún más interesante. Esta no es la obra que más ha recolectado, pero sí es el NFT único que sí ha sido el que más caro se ha vendido. Por 69.3 millones de dólares, una persona pagó para adquirir esta obra digital. Y esta obra digital, este NFT, tiene como nombre Every Day, The First 5,000 Days, del artista Beeple, y fue subastado en la famosa casa de subastas Christie's. Un NFT que está compuesto por más de 5.000 imágenes
que iba realizando el artista digital y que decidió en algún momento de su vida hacer un collage, volverlo un NFT, y logró recolectar 69.3 millones de dólares. Entonces estamos hablando de algo que tiene la potencialidad de recolectar una muy buena cantidad de dinero. Entonces, ya con esto y haciéndonos una idea con estas imágenes, vamos a resolver la pregunta de qué es un NFT. Para poder saber qué es un NFT, ¿qué nos pasó? Ya. Para poder saber qué es un NFT, vamos a desglosar un poco esto. Un NFT es un non-fungible token, un token no fungible, pero a veces cuando hablamos de token no fungible también es un poco difícil de entenderlo por las mismas palabras. Porque ¿qué es un token y qué es fungible? La fungibilidad es un concepto que a los abogados nos enseñan en la universidad, pero que el resto, si uno no es abogado, de pronto es muy difícil de entender el tema de la fungibilidad. Pensemos primero en el token. El token es algo, es una cosa que representa un valor. Y vamos a pasarlo al mundo análogo. Piensen en una ficha de casino. Es una ficha a la que yo le estoy dando un valor. Pero vámonos al entorno digital. Ahí hay un token, hay algo digital a lo que yo le estoy dando un valor determinado. Pero adicionalmente es no fungible. Cuando hablamos de no fungible, entendamos como algo no intercambiable. Y es que la gran diferencia entre un NFT y una criptomoneda tradicional es que la criptomoneda sí sería fungible. Un Bitcoin es fungible, un Ethereum es fungible. Pero resulta que, si nos vamos otra vez al mundo análogo, la Mona Lisa no tiene el mismo valor que tiene el David de Miguel Ángel. Y estos dos no son fungibles. Volvamos al mundo digital. Si vemos estas dos obras que vimos anteriormente, en sí mismas no tienen el mismo poder de intercambiabilidad y por lo tanto es no fungible. Ya entendiendo esto vamos desentrañando un poco más qué es un NFT. Estas cosas, que no necesariamente son intercambiables per se, que están en el mundo digital, resulta que están dentro de una tecnología que se llama blockchain. Y para entender también el blockchain, muy rápidamente, porque no podemos detener tanto tiempo, básicamente estamos hablando de una tecnología de cadena de bloques que está estructurada de tal forma que yo no puedo modificar esa información. Y que lo que está en un bloque, si yo voy a incluir nueva información, tengo que incluirla en otro bloque. Y lo que me va a permitir esta tecnología es una seguridad informática en que yo no voy a poder cambiar lo que está ya escrito en esa tecnología, porque resultaría mucho más costoso cambiarlo y no tiene ningún beneficio en realidad alterar esta tecnología. Yo lo hablaba con un desarrollador de software que alguien que estaba muy involucrado en este tema. Yo le decía, mire, unos abogados y unos incrédulos, y uno que le digan a uno, esta vaina no se puede cambiar, esto es inalterable, uno dice, esto de pronto alguien va a llegar. Yo le preguntaba, pero ¿por qué dicen que es inalterable? Yo me explicaba también la razón de ser, y es que justamente para poder alterar esa tecnología, se requiere hacer un proceso informático muy pesado que va a durar muchas horas, que se requiere de una capacidad de servidores impresionante, que por lo tanto va a implicar un gasto en dinero muy grande, que no tiene sentido hacerlo, porque no voy a recibir en realidad un beneficio. Entonces, de ahí también parte un poco esa fiabilidad que tenemos en la tecnología blockchain. Algo muy interesante también de saber de la tecnología blockchain, y esto muy posiblemente algunas personas no lo van a entender, es devolvernos un poco a las redes peer-to-peer como Ares y LimeWire. Y las personas que se rieron ya se dieron cuenta por qué dije eso. Los otros es que seguramente no han llegado a cierta edad. Y es porque estas tecnologías de Ares y de LimeWire ofrecían algo muy similar a lo que ofrece blockchain. Blockchain en última también es una red peer-to-peer, pero con una ventaja adicional, con algo que en realidad funciona, y es que en una red peer-to-peer tradicional, yo no tenía nada que me motivara a seguir en esa red peer-to-peer. Yo descargaba ilegalmente algún contenido, posiblemente, no necesariamente todo el contenido era legal, pero la gran mayoría sí. Descargaba algo, pero una vez yo lo tenía en mi computador, nada me motivaba a seguir dentro de esta misma tecnología.
Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede aquí con blockchain? Que es que se crea un gas fee y se crea una serie de ingresos para quien esté verificando esta tecnología. Y esto es lo que nos genera esa trazabilidad y esa viabilidad. Entonces, en un sistema tan seguro como este, viene a surgir el concepto del NFT, que es muy interesante, y es, vamos en un mundo digital en donde estábamos acostumbrados a copias ilimitadas, todas con exactamente el mismo valor, pero lo cierto es que no hay escasez en el mundo digital. ¿Cómo creamos esa escasez en el mundo digital? Y ahí es donde empieza a cobrar relevancia estas cosas que no son intercambiables. Perfecto. Estos tokens no fungibles. Porque voy a lograr crear un artículo que es único, que es auténtico, y que si bien pueden haber 1000 copias idénticas incluso, solamente hay una auténtica y una original. Piensen ustedes igualmente en la Mona Lisa. ¿Cuántos cuadros de la Mona Lisa hay? ¿Cuántas camisetas con la imagen de la Mona Lisa hay? Incluso puede haber uno que tenga una técnica casi que difícil de identificar cuál es el verdadero. Pero si uno pone uno al lado del otro, el valor del original, el valor del auténtico, es mucho más grande. Y ahí es donde vamos un poco a los NFTs, que son estas cosas digitales, que son auténticas, que son únicas en un mundo digital, que estaba diseñado para que no hubiese escasez, pero estamos generando escasez. Y cuando hay escasez, hay demanda, hay dinero. Vamos a ver ejemplos de NFT. En estos ejemplos de NFT les traje primero a Shakira. Shakira, cuando estaba con Piqué, sacó una serie de NFT. Este es uno, acá no está Piqué, antes tenía una imagen de Piqué. Y ahora está sola. Pero imagínense esos NFTs que sacaron entre Shakira y Piqué, lo que pudieron haber subido el valor en el momento en que pasó todo ese escándalo. Esto en últimas también es un mercado de valores. Y por lo tanto también depende de todo lo que esté pasando a nivel externo, en el mundo real. Estos NFTs, sin duda, tuvieron de valor en el momento en que pasó justamente toda esta controversia. Uno pensaría, ¿será que yo sí quiero pagar por comprar una imagen de Shakira? Y resulta que sí, porque si yo soy un fan que compra el pañuelo de Michael Jackson, pues seguramente hay fans que compran el NFT de Shakira. Les voy a poner otro ejemplo que es muy conocido y de este se habla mucho. Los simios aburridos de Club de Llaves. Estos son muy interesantes porque cuando hablamos de NFT, estamos hablando de un soporte y estamos hablando de un bien único, pero no estamos hablando de la obra como tal. Y para poder entender bien qué es el NFT, volvemos otra vez al mundo análogo. Cuando uno compra un libro en una librería, yo adquiero el libro, mas no adquiero el derecho de autor de la obra literaria condensada en este libro. Pasa exactamente lo mismo acá. Sin embargo, hay una serie de NFTs que según los términos y condiciones que tenga la venta de cada NFT, sí van a permitir esa cesión de los derechos de autor. Y este es el caso de los Bored Ape Yacht Club. Porque en este caso, esos términos sí permiten que también conjunto con el NFT se esté cediendo los derechos para que puedan comercializar y crear camisetas, y crear videos y otros ejemplos que vamos a ver un poco más adelante. Otra aplicación de los NFTs. Obras literarias antiguas, clásicos de la literatura, que ya están en el dominio público, que ya pasó el término de protección del derecho de autor, pues si hay personas que compran el libro Pastadura, edición especial platino, de tu autor favorito, evidentemente va a haber personas que van a comprar la versión NFT de ese mismo libro. Pero además, los ejemplos de NFTs van mucho más allá. Tenemos este es un ejemplo que a mí me gusta mucho, porque es un ejemplo de Kings of Leon. Resulta que Kings of Leon saca el primer álbum de música NFT. Y con este primer álbum de música, ellos hacen algo muy interesante, y es que tienen dos versiones. Una primera versión es un valor económico de $50, voy a tener acceso a esta versión NFT y ya está. Pero tienen otra versión limitada
que empiezan a vender en subasta y que el beneficio de este NFT no solamente es adquirir el álbum NFT, sino que también con el álbum NFT yo estoy adquiriendo entradas VIP a los conciertos, entradas vitalicias. Entonces imagínense ustedes tener en su wallet simplemente el certificado del NFT, porque otra forma de entender el NFT es que es un certificado de autenticidad. A mí no me gusta tanto reducir un certificado de autenticidad, porque no es solamente el certificado de autenticidad, es el certificado de autenticidad vinculado, condensado y unido de una forma indivisible a la obra, a la imagen, al archivo. Pero miren lo que pasa acá, esto es muy interesante. Y es que con el mismo NFT yo simplemente voy al concierto, muestro que soy el titular del NFT actual y tengo una entrada vitalicia a los conciertos. Tenemos otros ejemplos, ya no nos queda mucho tiempo. Tenemos otros ejemplos. Ustedes se acuerdan, yo estoy seguro que esto sí pasa más de generaciones, a la banda Gorila. Esto es la banda Gorila versión NFT. Kinship es una banda musical que se creó con esos 4 NFTs de la colección Voracious Rock. Y está planeada para ser justamente esa primera banda que se encuentra en el metaverso y que está diseñada a través de esta tecnología y este uso de los NFTs. Y es muy disruptivo. Porque si lo ven en realidad, es lo mismo que pasaba en su momento con Gorillaz. No hay una persona como tal. Son unas imágenes, pero ahora tenemos unos NFTs que me van a producir música y que van a tener sus propios fans. Muy rápidamente, otro ejemplo de los NFTs y de los usos. Y de cómo esto en el mercado de valores puede irse cambiando su valor. Resulta que el rapero Post Malone, en el video One Right Now, si ustedes ven ahí también hay otro NFT de esta colección de chismes aburridos, y él compra este NFT, pero lo graban comprando el NFT, y sale en su video musical. Este NFT evidentemente incrementa su valor en el momento en que este video musical sale al aire. O sea, hay muchas posibilidades para generar mucha rentabilidad también a través de estos NFTs. Hay muchísimos más ejemplos, pero lastimosamente el tiempo no nos da. Simplemente, y para finalizar, quiero dejarles unos interrogantes y responderlos muy rápidamente. Ya lo hemos dicho, cuando yo compro un NFT, no necesariamente estoy comprando el derecho de autor, no necesariamente estoy adquiriendo el derecho de autor. Para esto es muy importante otro concepto que no vimos acá, pero es el smart contract, que básicamente son los términos con los que viene el NFT. Yo debo comprobar también esos términos si tengo o no los derechos de autor de eso. Si no lo dice, asuma que no, porque es exactamente como cuando les decía que compraba un libro. Ahora, lo que sí es cierto es que si bien yo no adquiero ese derecho, hay algo muy interesante que sucede con los NFTs, y es que estas mismas plataformas, estos marketplaces como OpenSea y demás, lo que permiten es una especie de derecho de seguimiento, y es que el que mintea el NFT, el que crea el NFT, lo pone a la venta y puede definir hasta un 10% de regalías por las ventas posteriores. Porque esto no solamente es compro alguna obra o compro algo del arte, sino que también está diseñado de alguna forma para que se pueda revender. Y esas reventas también van a generar una regalía para la persona que mintió el NFT. Hay muchas posibilidades de negocio, pero lo vamos a dejar evidentemente para un espacio de preguntas para no quitar más tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Julián. O sea que en síntesis, spoiler sí, pero no. Porque tenemos medio de expresión que, bueno, ya vimos que suscita también administración de derechos y bueno, no quiero hacer un spoiler de pronto las preguntas que puedan surgir al público más adelante. Así como vimos que con la inteligencia artificial se ponía en tela de juicio entonces estas figuras tradicionales de autoría, de creación, incluso de arte, ahora con NFTs de los medios de expresión,
Pues me gustaría darle la bienvenida a José Roberto para que nos hable un poco de qué pasa entonces con estos nuevos escenarios virtuales. Bueno, muy buenas tardes a todos. Para mí es un gusto estar acá en este evento del Centro Colombiano de Derecho de Autor y reencontrarme también con los colegas después de la pandemia, con los Matiz, acá con alumnos de la Javeriana también, que vinieron muy juiciosos hoy. Muchas gracias por su asistencia. Bueno, a mí me corresponde el tema de los videojuegos, y en los videojuegos tal cual podríamos decir que es la principal industria del entretenimiento hoy en día. Estas son las gafas de realidad virtual, hay muchísimas, y se habla mucho de un término de gamificación o gamification en inglés, ¿sí? Porque todo está migrando a los videojuegos. Los desarrolladores de videojuegos actualmente son las personas más buscadas para crear estas plataformas de realidad virtual que vemos de todo lo que se habla ahorita en el metaverso. Y, por ejemplo, una que les recomiendo muchísimo y que no es tan costosa como la de Microsoft, son las gafas de Meta, ¿sí? Se llaman las MetaQuest. No sé si quisiera que levanten la mano si alguno de pronto ha utilizado este tipo de tecnología actualmente. Ok, 2 personas. Bueno, yo las adquirí y vale la pena comprarlas acá no las venden, pero en la tienda Amazon son un precio pues decente. Pero les cuento una experiencia. Yo hace poco la invité a mi papá a jugar con estas gafas ping pong. En serio se quedó 3 horas ahí pegado y es impresionante la realidad. Yo no sé, como que no se diferencia el nivel real de cada persona jugando ping pong a como se ponen las gafas. Mi sobrino que yo me consideraba bueno, pero mi sobrino tiene 15 años, él también las tiene, jugamos y ya me gana. Pero es como para explicarles al punto que voy, es que el tema de los videojuegos está llegando a todo tipo de industrias y así se ha visto en muchas ocasiones como que migra a otras industrias. Por ejemplo, Atari, que fue, pues, como ustedes bien conocen, Pac-Man, que fue el éxito de Atari. Después ven el éxito comercial en lo audiovisual y sacan un juego, pero se afanaron mucho. Hay un documental en Netflix que se llama Game Over, creo que es, y cuenta toda esta historia de Atari, lo que terminó sucediendo con IT, que se afanaron mucho por el éxito comercial en el audiovisual, sacaron el juego, pero fue un fracaso. Con Tomb Raider, igualmente, que empezó con un videojuego y después se fue con película. Pero lo que vemos actualmente es ese fenómeno de que todo está migrando a la interactividad. Cuando hablamos de metaverso es tal cual un tema de interactividad propiamente, que todavía no hemos llegado allá. Yo creo que también hay mucha especulación al respecto del término de metaverso. Pues tenemos plataformas de realidad virtual y realidad aumentada, pero el concepto como tal de metaverso se ha insistido mucho que todavía pues no nos podemos adelantar tanto. Vamos a llegar allá, pero todavía no está esa tecnología que va a implicar una interoperabilidad. ¿Bien? Bueno, eso como un breve abrebocas, pero ya en el punto de los derechos de autor, me gustaría empezar cómo se clasifica un videojuego, bajo qué tipo de obra. Entonces, algunos dicen que es un programa de computador, otros dicen que es acá pues la Dirección Nacional de Derechos de Autor ha dicho que se protege como en los mismos términos de una obra literaria por el software. También hay otras posiciones como que dicen que es una obra audiovisual, ¿sí? Pero tiene de los dos temas tiene varias cosas, ¿sí? Y hay otros que dicen que se debería crear un concepto sui generis. Yo soy ese partidario, que debería ser una obra independiente. Este es un artículo que escribí hace unos años, donde al menos si decimos que no es una obra independiente, al menos para efectos registrales debe consagrarse el registro como una obra independiente. Si nosotros vemos en la obra de arte digital, que por ejemplo no la vemos en el convenio de Berna, en la decisión 351 o en la ley 23 del 82, pues porque obviamente fue hace mucho tiempo, vemos que en la dirección es posible registrar una obra de arte digital. Pero acá yo lo que propongo es que sí debería ser una obra independiente, al menos para hacer efectos registrales. ¿Y por qué lo digo? Para efectos prácticos es por la infracción, ¿sí? A veces si yo digo que es un programa de computador y registro solamente el código,
si me están infringiendo, pues es complicado después demostrar que otros componentes que no estaban en el código, pues me los pueden estar infringiendo también. Y bueno, eso en cuanto al tema registral. Voy a estar muy juicioso con el tiempo también acá. En cuanto a quiénes son los autores, igualmente la legislación que tenemos no nos dice quiénes son los autores del videojuego, a diferencia, por ejemplo, de la obra audiovisual, la ley 23 del 81 nos dice quiénes son autores. Y acá el principal es sin duda el desarrollador, ¿sí? El desarrollador del videojuego. Es un gran, es hoy en día un artista por excelencia, es de los mejores pagados incluso. El compositor de la música, el guionista, el escritor, el ilustrador, el dibujante. Esto obviamente, como ustedes saben, así como las obras, los partícipes o los autores no son taxativos. Podemos tener autores pues, que no están en nuestra legislación, pero son perfectamente creadores de obras. El tester, por ejemplo, hoy que hablaba con César David, que él está trabajando en lo audiovisual, el tester es en los videojuegos también, en muchas ocasiones también hace un tema de rating, ¿sí? Y otro, pues, el productor audiovisual en los videojuegos se llama el publisher, así se le conoce, pues, en la industria, ¿sí? Y normalmente este es el que tiene los derechos patrimoniales de autor. Pero obviamente la relación entre desarrollador y publisher es muy importante. Como les decía, hoy en día pues el desarrollador es un nuevo autor que pues no lo veíamos en la legislación, pero es importantísimo también. Otra discusión importante en derecho de autor es qué pasa con los deportistas electrónicos, o lo que se llaman los gamers. Se dice mucho que en una de las discusiones de si les damos también el carácter de artistas, intérpretes, ejecutantes, ¿sí? En la doctrina también bueno, doctrinales que han escrito al respecto también se discute si eventualmente tienen derechos conexos, ¿sí? Es otra de las discusiones que se las dejo también ahí en el tintero. Y uno de los puntos sí, tal vez más relevantes de este tema de los videojuegos es, volviendo a limitaciones y excepciones, ¿qué pasa con los contenidos generados por usuarios o en inglés User Generated Content? ¿Sí? Que muchas veces también se le puede llamar el fan art, ¿sí? Que utilizan, bueno, en videojuegos que entonces a mí me gusta Sonic the Hedgehog o Mario Bros. Entonces yo hice un muñequito de Mario Bros. Sin tener la autorización de Nintendo, pero igualmente lo veo en una feria, ¿sí? La tendencia es que muchos de estos publishers al principio atacaban este tipo de actuaciones, ¿sí? Actualmente ya existe un poco más de tolerancia de los publishers frente a este tipo de situaciones, porque se dice que pues igualmente les dan publicidad. Y otro evento, por ejemplo, es cuando ustedes ven en esa plataforma Twitch o en YouTube que muchos gamers enseñan cómo pasar un nivel en un videojuego. También al principio decían, no, usted no puede poner tampoco estas imágenes de mi videojuego, ¿sí? Y ahora también ya están tolerando ese tipo de usos, pero efectivamente es una excepción que se tiene que tocar. Y tal vez el único ejemplo que he encontrado es en Canadá, donde se consagró un derecho de usuarios, donde dice de usuarios siempre y cuando no exista un ánimo de lucro, ¿sí? Siempre y cuando no existan fines comerciales, se pueden utilizar cierto tipo de obras en cuanto a lo digital, ¿sí? Y establece también que unas condiciones que sean usuarios no profesionales. Tal vez es el único ejemplo que conozco, y obviamente pues una excepción que sí ya tenemos, está la parodia. Una que pues no tenemos es el usos transformativos. Obviamente la parodia cuando transformamos, cuando parodiamos también transformamos, pero digamos sin parodia no tenemos excepción. Entonces eventualmente es una que para este tipo de industria estaríamos tocando. Y otra de las grandes discusiones en el derecho de autor aplicable al doctor Santiago Cabrera, por ejemplo, es a futuro que se va a presentar, es en el tema de actores en videojuegos. Por ejemplo, Keanu Reeves en el juego Cyberpunk, ¿sí? Hay un interrogante también que dejo. Si decimos que el videojuego es obra audiovisual, aplicaría también el derecho de remuneración, incluso a pesar de que esto es Keanu Reeves hecho a computador, ¿sí?
pero obviamente él actúa, ¿sí? Pero hay ciertas modificaciones que hace también un programa de computador. Pero es otro de los temas que se discute actualmente. Si tiene un derecho puede llegar a tener un derecho de remuneración, como como el que tenemos con la ley FANIMI. Y hablando del clearance audiovisual, volviéndolo ya al tema de los videojuegos, creo que se me está la parte de la diapositiva, pero arriba dice, no, acá está. Obviamente en este tema de los videojuegos, gran parte de nuestro trabajo asesorando parte de la industria es hacer el tema de este clearance, ¿sí? Normalmente pues en Latinoamérica no tenemos casos tan interesantes o que han llegado a las cortes como, por ejemplo, este detalle del uso de los tatuajes, pero que se terminó conciliando, pero nosotros, digamos, hay mucho desarrollador colombiano con bastante talento en la industria de los móviles que contrata este tipo de servicios para hacer lo mismo que nos contaba un poco Patricia, pero frente al tema de los videojuegos, ¿sí? Y este clearance, ¿para qué es importante? Para evitar casos como este. El primero es el tema de los tatuajes, ha sido también una línea jurisprudencial en Estados Unidos muy ambigua, en donde a veces se condena al tatuado, al publisher, y otras veces hay una libertad de expresión, se garantiza el free speech, pero acá les pongo algunos ejemplos, no tengo el tiempo para hablar de cada caso concreto, pero sí, pues es un tema muy tocado, ¿sí? Este otro de estos bailes que se utilizaron en el videojuego Fortnite, este fue el del mandante, el que reclamó, el otro también reclamó. Finalmente la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos dijo que pues esto no estaba protegido por el derecho de autor, a pesar de que sí hay unas coreografías que están protegidas por el derecho de autor. Acá no fue un evento, ¿sí? Pero se habló mucho, se dijo mucho en la prensa sobre esto. Esta es una breve referencia, estos no son derechos de autor, pero de marcas en donde se garantiza también la libertad de expresión. En este videojuego, por ejemplo, se usa un club de striptease en Grand Theft Auto, se utiliza el nombre de ese club de striptease, se hace esta es llamada de Playpen y el otro se llama de Big Pen, pero se garantiza la libertad de expresión, demanda, pero garantizan igualmente la libertad de expresión. Y en este juego Call of Duty también los propietarios de estos vehículos de guerra también dicen, usted no puede utilizar eso. Y finalmente también se garantiza la libertad de expresión en ese caso. Obviamente hay casos en sentido contrario en donde pues sí hay condenas en videojuegos, pero acá quería complemente nombrarles estos dos, ¿sí? Y el otro tema, pues que de que estamos hablando de los paradigmas del derecho de autor, es el de derechos de imagen, en donde, bueno, acá en Colombia esto es como algunas reflexiones de cómo se protegen, pero volviendo a un tema de videojuegos importante, digamos, en ese clearance, es obviamente importante mirar si estamos bajo una excepción o no. Este fue uno de los primeros antecedentes de Electronic Arts en el 2002, donde en el juego FIFA 2002, pero que en una corte de Hamburgo en el 2004, condenó a Electronic Arts, incluso paró la venta del videojuego, porque se utilizaba la imagen de Oliver Kahn en donde no se ponía el nombre, pero sí utilizaban el muñequito donde el público lo reconocía. Y existió una demanda y evidentemente incluso hubo una indemnización de perjuicios, ¿sí? Este caso terminó conciliándose, pero también fue muy sonado, en donde Konami, no sino Konami, utilizaba la imagen de Maradona, ¿bien? Y ya el último punto que quería tocar, estoy hablando toda para poder terminar las diapositivas, pero es este tema de la responsabilidad. Bueno, acá diferentes conductas que ustedes pueden encontrar en plataformas de realidad virtual, en videojuegos, sobre todo por esa interactividad, ¿sí? Hay veces nosotros ya ni siquiera hay gente que se está viendo Netflix, plataformas de streaming, sino que la pasan todo el tiempo en TikTok o en estas plataformas de Centraland, en muchas plataformas, y estas son algunas de las cosas que pueden pasar en esas plataformas, ¿sí? Dentro de eso, la infracción a derechos de autor con eso. Si ustedes ven en esas plataformas, hay plataformas descentralizadas o centralizadas. Algunos los llaman metaversos, centralizados o descentralizados. Y este es los términos y condiciones de Decentraland. Así que no sé si algunos han oído de esta plataforma,
que uno de los grandes debates que tenemos hoy en día es que en este tipo de plataformas descentralizadas prácticamente nadie responde. ¿Sí? Ustedes ven los términos y condiciones y nadie responde por nada, y está formada por personas que se asocian para eso y que compran prácticamente terrenos en el metaverso. ¿Sí? Pero el gran problema y lo que los estudios, los países están preocupados por esto porque están metiendo mucha gente a trabajar en el tema de gobernanza de Internet, ética del metaverso, porque efectivamente el poder que van a tener los propietarios de esas plataformas descentralizadas es grandísimo. Estamos basados en una plutocracia en ese esquema antes que una democracia. Y por eso, digamos, esta otra diapositiva, cuando también decían que Elon Musk iba a comprar Twitter, que también está diciendo, no, en Twitter vale todo. Acá, no va a haber límite alguno, que también es peligrosísimo incluso, no solamente para la libertad de expresión, sino para el derecho de autor. Y la última reflexión es el tema de la responsabilidad. ¿Sí? Como estamos en esta extraterritorialidad hoy en día, en donde la última pregunta que le hacían, por ejemplo, a Patricia, de qué pasa con todo este desorden un poco de plataformas, que no puedo tampoco comunicarme con Amazon, etcétera. Hoy en día, se me acabó el tiempo, pero un minuto en esta breve reflexión, y es acá, creo que la Directiva Europea del Mercado Único Digital, en el artículo 17, cuando establece la responsabilidad de los prestadores de servicio de Internet, ese artículo fue mandado por Polonia y se dijo, porque violaba la libertad de expresión, supuestamente se dijo que no, que este artículo pues es totalmente, digamos, constitucional, lícito, y se exigen estos 3 eventos para que los intermediarios de servicios, incluso más allá de prestadores de servicio de Internet, sino otros intermediarios como e-commerce, como ejemplo, Mercado Libre o servicios en la nube, se establece siempre y cuando cumplan estos requisitos. ¿Sí? Acá en Colombia yo creo que pues, estamos muy atrasados porque no, en este punto concreto, porque no hemos aprobado este tema, pero no está el doctor Fernando Zapata, pero recuerdo que pues, fue uno de los redactores de la decisión 351 del 93 y en el artículo 54 hicieron creo que algo muy benéfico para el derecho de autor, que es consagrar que todo aquel que preste apoyo para una infracción es solidariamente responsable. ¿Sí? Yo soy partidario que hoy en día este artículo se va a aplicar con todo este problema porque es el colmo que hoy en día pues ustedes pueden acceder a Cuevana y todo este tipo de películas y no siga pasando nada. ¿Sí? Incluso en este tema de videojuegos también es pues bastante la piratería existente. Y por eso yo creo que pues este es el ideal, pero al menos yo creo que nuestra normatividad actual garantiza este tipo de situación. Muchas gracias. Bueno, José Roberto, muchas gracias por la presentación. Yo creo que sin duda nos deja con muchas preguntas sobre temas de responsabilidad, infracciones, pero así como este gusto compartido por nuevas tecnologías, yo creo que ya todos se habrán dado cuenta que compartimos en la mesa también una preocupación por el tiempo para concluir con la agenda de hoy. Así que vamos a dar un breve espacio para 2 preguntas del público y concluimos este panel. Buenas tardes. Esta pregunta va sobre todo el tema de la inteligencia artificial. Hace unos 6 meses, una empresa de software nos dio la posibilidad de que a través de inteligencia artificial se hicieran artículos periodísticos. 2 días después, llegó a la oficina jurídica de nosotros una periodista muy preocupada, literalmente llorando, muy frustrada, porque ella había hecho una investigación muy buena, la había publicado y prácticamente otro medio la desagregó, utilizó sus fotografías y decía, es que mi esfuerzo, es que, pues pucha, me cogieron mis 6 meses de trabajo y en 2 meses cogieron y lo desagregaron. La pregunta es, hay miles de artículos académicos escritos desde la perspectiva del copyright, pero ¿qué hacemos con los derechos morales? ¿Qué pasa con las máquinas? ¿Tienen la capacidad de tener conciencia sobre sus propias obras? ¿Qué pasa con el derecho moral de paternidad? ¿Qué pasa con
con la modificación, pueden sentir ese sufrimiento porque les están mutilando una obra. Bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que en el estado actual de los sistemas de inteligencia artificial, todavía estamos frente a inteligencia artificial débil. Hay una clasificación de inteligencia artificial débil e inteligencia artificial fuerte. La débil hace referencia a sistemas que pueden realizar bien una tarea previamente programada y que tiene un grado de predictibilidad. Cada vez se va acercando a ser impredecible. Y el sistema de inteligencia artificial fuerte, que es cuando ya hablamos de singularidad y cuando ya hablamos de una gran inteligencia, que logre ser realmente inteligente. En el estado actual no hemos llegado a ese punto, pese a las noticias que deben haber visto de Google y al programador que despidieron. No hemos llegado a ese punto. Luego, en el tema de derechos morales, en el estado actual sigue siendo el autor, la persona natural, el ser humano que en virtud de su creatividad, de su disposición subjetiva, sus decisiones subjetivas y originales, crea una obra artística. Y usted está describiendo algo que realmente podría sentir un artista, un creador también cuando vea que un sistema de inteligencia artificial hace ese mismo artículo en 30 segundos o en 2 minutos cuando se lo hizo 6 meses. Entonces, por eso yo decía, los creadores de política pública, y es un tema más ideológico, un poco es, vamos a privilegiar la creatividad humana o de tal suerte que sigamos considerando el derecho de autor como proteccionista del ser humano, de la creatividad humana, de la originalidad humana e incentivar a los artistas por esa protección que da, o vamos a ir reduciendo y vamos a ir desligando el derecho de autor del ser humano y de alguna manera equiparando la creación artificial a la creación humana. Y yo creo que la tendencia de hoy es no. La tendencia de hoy es vamos a seguir protegiendo la creatividad humana. Puede que haya un sistema sui generis, que no sea el derecho de autor, para crear los incentivos adecuados en la proporción adecuada a la creatividad, si es que podemos llamarla así artificial, o más bien a las obras creadas por los sistemas de inteligencia artificial. ¿Sí respondí? La pregunta era, ¿qué hacemos con los derechos morales de autor? ¿Una máquina podría intentar los derechos morales de autor? Bueno, para ser aún más clara, no. Hoy en día la máquina no puede tener derechos morales, primero porque ideológicamente no es así en el derecho de autor, ni legislativamente. Es una persona natural y también es una cuestión de si le atribuimos personalidad natural o jurídica o artificial a una máquina, cosa que en Colombia no hemos llegado y en muchas legislaciones no han llegado, solo un par aislados. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias a mis compañeros de panel. Si no hay ninguna otra inquietud, yo creo que podemos darlo por terminado.